Excelente día, alumnas y alumnos de secundaria. Les doy la más cordial bienvenida a la sesión de Lengua Materna 3. Soy Elena González y me da mucho gusto acompañarlos en Aprende en Casa. Antes de iniciar, tengan presente que debemos equilibrar nuestros hábitos de estudio con los de higiene, así como practicar alguna actividad física, hidratarnos bien y procurar una sana alimentación en la medida de lo posible. Hagámoslo desde la seguridad de nuestro hogar, para protegernos todos. En esta sesión abordaremos el aprendizaje esperado, elabora distintos textos para difundir información, cuyo propósito es conformar versiones finales de historietas. Nuestra sesión se titula Del borrador a la historieta. Para esta sesión necesitaremos los siguientes materiales. Si les es posible, ténganlos a la mano: cuaderno, hojas blancas, bolígrafo o lápiz, colores, regla, libro de texto. ¿Ya están listas y listos? ¡Comencemos! En su cuaderno, registren la fecha y el aprendizaje esperado. Elabora distintos textos para difundir información. Recuerden que todo lo que vean en esta sesión tiene la finalidad de ampliar su conocimiento. Por ello, es muy importante que tomen nota de aquello que les parezca importante del tema, así como sus dudas o inquietudes. Muchas de estas podrán resolverlas mediante la consulta de su libro de texto y preguntándole a su maestra o maestro. Como pudieron apreciar, vamos a elaborar un texto para difundir información. Específicamente, conoceremos cómo se logra conformar una versión final de una historieta. A lo largo de estas sesiones, conocieron el concepto, las características, los elementos y el proceso de creación de una historieta. Pero, ¿han pensado o imaginado cómo es el proceso final mediante el cual se consigue tener un texto como este en nuestras manos? No suena fácil, ¿verdad? Seguramente implica muchos detalles y cuidados que involucran la revisión de muchos ojos expertos. Para ayudarnos a comprender y desarrollar este tema tan importante y colorido, quiero invitar a un amigo quien es especialista en el tema, diseñador y maestro de artes, el profesor David Cepeda. Bienvenido, David. Estimada Elena, muchas gracias. Es un gusto poder acompañarlos en esta sesión tan interesante. Para explicar a nuestros alumnos el por qué te invité, quisiera preguntarte, ¿cómo te iniciaste en el mundo de las historietas? Yo nací en una casa muy especial. Mi papá era un gran aficionado a las historietas. Tenía de muchas partes del mundo: Argentina, España, Bélgica, Francia. Él era especialista en códices prehispánicos, una forma de historieta única en el mundo. Por otro lado, mi mamá es educadora de manos mágicas. Hace unos dibujos y muñecos guiñol increíbles. Nacer en esta casa me dio las características y habilidades por imitación para convertirme en diseñador gráfico y luego en profesor como mis padres. Les preguntaba a las y los estudiantes que nos siguen en esta sesión si imaginaban cómo se lleva a cabo el proceso de edición para tener en nuestras manos una historieta. No es algo sencillo, ¿verdad? No, pero justo la imaginación es la materia prima de las historietas. Yo creo que están hechas de lo mismo que están hechos los sueños y los deseos. Las historietas tienen procesos fascinantes y muchas personas intervienen en esta industria, pero cada día nacen nuevas ideas y necesidades que las historietas van a contar. ¿Cuál es el ingrediente secreto de las historietas? La creatividad. Entre más creativas sean en cuanto a guión o dibujo, mejor cumplirán su función de comunicar. ¿Puedes explicarnos cómo funciona la creatividad? La creatividad es la capacidad de combinar ideas o conceptos para crear una solución nueva. Te traje un ejemplo de la antigua mitología. Fusionaron animales conocidos para crear los mitos tan fabulosos que hoy conocemos. Así tenemos a la mantícora, el grifo, los pegasos, los unicornios
y los humanoides como los centauros, las sirenas y el minotauro. ¿Tú crees que se puede estimular la creatividad? Claro, mira estos ejemplos. Todos sabemos que las sirenas son mujeres mitad pez, mitad humanas. Pero, ¿qué tipo de pez? Si lo pensamos, podría ser un pez normal o un pez de lo más exótico. Así tenemos que nuestra creatividad está limitada por lo que conocemos. Entre más ingredientes tengamos, más rica será nuestra solución. ¿Cómo consideras que se llega a ser dibujante de historietas? Perdiendo el miedo a la crítica y dándose permiso para dibujar sin criticar nuestras propias obras. El dibujo es una habilidad que se perfecciona con la práctica y muchas veces por la crítica de los demás dejamos de dibujar, perdiendo la oportunidad de convertirnos en unos maestros del dibujo, que solo tuvieron la fortuna de poder practicar hasta convertirse en grandes dibujantes. Y con tu experiencia, ¿qué nos puedes decir acerca de cómo crear un guión? Los guionistas son personas muy inteligentes y creativas que disfrutan mucho de las historietas. Imaginan su historia contada en dibujos, escriben y diseñan con el dibujante a los personajes y sus entornos para darles vida. Cuando escriben una historieta es porque ya la visualizaron en su imaginación. ¿Has usado historietas para educar? Mi hijo, de muy pequeño, tenía un libro muy especial que corresponde perfectamente a la definición de texto e imagen, como la historieta. Era de un elefantito que se bañaba con su trompita y cuando el niño se bañaba podía tener su libro en la tina. Mientras bañas al bebé, le cuentas la historia y él aprende a leer un libro y después cuenta él la historia a ti. Yo aprendí a leer con las historietas antes de hacerlo de manera formal. De pequeño imaginaba lo que decían los personajes observando las acciones de las viñetas. Las historietas son una forma de aprender a leer y llegar a desarrollar amor por la lectura. Qué curioso esto que nos dices. Y cierto, pues estamos rodeados de imágenes desde que nacemos. Y justo la historieta cumple con ese cometido, ya que está pensada y creada para darnos a conocer una historia o brindarnos información relevante a través de imágenes principalmente. Por tanto, aunque un niño no sepa leer, seguro se verá atraído por lo que le comunican los dibujos secuenciados y podrá decodificarlo a su nivel gracias a lo que ve. Pongan atención al siguiente video sobre las historietas. Las imágenes en los cómics pueden ayudar a comunicar muchas historias con diferentes temáticas e intereses. Los relatos de las historietas son fuente constante de inspiración de otros medios, como el cine, la radio y la televisión. Sus historias no siempre cuentan hechos reales, sino que sirven para el desarrollo de narraciones de ficción. Las historietas son objeto de estudios culturales porque representan y transmiten rasgos de identidad y hábitos de consumo en distintas épocas, las costumbres, las formas de expresión, las aspiraciones y deseos de sus lectores. Ahora vamos a identificar algunas partes de la historieta. Los personajes se diseñan a partir de exagerar algunas características físicas y de carácter. La expresión de los rostros, los ambientes. Cada cuadro de la historieta es como un escenario. Y aunque los dibujos deben ser muy sintéticos, el uso de los colores, de la luz, de las sombras, puede reforzar la escena. Otra de las características es el uso de onomatopeyas, que son formas literales de expresión, como ¡ah! ¡Uf! ¡Sas! Y refuerzan el sentido emotivo. Los globos constituyen el espacio gráfico en el que se anota lo que dice o lo que piensa cada personaje en la historieta. El movimiento es una característica esencial. Es importante que los personajes sean dinámicos, que estén realizando alguna acción como brincar, correr y volar.
La tipografía no solo es importante por cumplir la función de contener los diálogos del personaje, sino que su forma refuerza visualmente lo que se expresa en las viñetas. En el cómic o historieta, los relatos pueden ser acontecimientos reales o imaginarios. Tengo una enorme duda. ¿Es posible tener una historieta sin texto, David? La historieta se define como el arte secuencial. Hay innumerables ejemplos de experimentos donde los autores y dibujantes logran tanta experiencia que se dan el lujo de contar una historia completa con muy pocas palabras escritas. Por ejemplo, en solo 6 viñetas conocemos la trágica historia de este gatito sin una sola palabra. Y aún así tiene texto, las onomatopeyas. ¡Claro! La brevedad del formato no impide contar una historia completa y perfectamente entendible a pesar de no tener palabras. Y las onomatopeyas nos ayudan a enfatizar mucho las acciones. ¿Te imaginas una historieta sin viñetas? Mira, esta es la obra de teatro completa Hamlet y convertida en una verdadera obra de arte. El autor diseñó primero los escenarios como una página completa y luego dibujó a los personajes moviéndose en ellos. ¡Qué belleza de obra! Como notaron en la imagen de esta página, no hay viñetas tradicionales para marcar la secuencia de los diálogos. En esta otra secuencia, el escenario es un cementerio, sombrío, gris y tétrico, y se convierte también en un mensaje de tristeza. Qué interesante que el color se convierte en un elemento de comunicación para crear una atmósfera lúgubre. Esta viñeta es una escena en la sala de armas. Podemos verlo en las armaduras y los nobles como personajes secundarios. Cada diálogo entre los personajes y su desplazamiento es una imagen congelada en el tiempo y en el espacio, transportando así el teatro al papel, pero sin renunciar a la acción y a las emociones. Además de entretenernos, muchas historietas ayudan a crear conciencia sobre ciertos problemas. Incluso nos brindan posibles soluciones. Como pueden darse cuenta, una historieta no solo nos habla sobre superhéroes, también nos da la oportunidad de acercarnos a la literatura o educar sobre algún tema relevante en la sociedad. Salud, alimentación, medio ambiente, cultura, deporte, astronomía, ciencia, etc. Y nos llena de emociones con la expresión de la imagen, el color, el movimiento y las palabras. Por ello, la historieta, además de tener un gran valor artístico y estético, también lo tiene en el ámbito educativo. Para poder crear una historieta, debemos contemplar diversos sistemas de signos, tales como la palabra, el color, las imágenes de objetos, el uso del espacio, así como la figura humana con todas las posibles formas de su expresión corporal, y figuras que puedan indicarnos movimiento, trayectoria, sonidos, etc. ¿Y si editamos una historieta ahora mismo? Para que nuestras alumnas y alumnos vean paso a paso el proceso. Excelente idea, Elena. Justo tengo un proyecto que funcionaría perfecto para la ocasión. ¿Nos acompañan? ¡Manos a la obra! El proyecto consiste en crear una pequeña historieta para que la gente sepa las acciones a realizar en caso de un infarto repentino en la calle. Aquí tenemos tu borrador. Al revisarlo, vemos que ya está muy bien definido el mensaje, cuántos cuadritos o viñetas necesitamos y los textos en cada uno de ellos. Pero puedo observar que hay pequeños errores de sintaxis y de ortografía. Muy buena observación, profesora. Es una fortuna contar con un ojo tan bien educado. Para detectar los errores, a esta función se le llama corrector de estilo y se encarga de cuidar que la parte textual se revise de principio a fin en el proceso. Cuando pasa la revisión, el borrador se convierte en el guión. Muy bien, creo que ya están todos los errores corregidos. ¿Qué sigue ahora? Nuestro siguiente paso es visualizar el guión, ponerle imagen a cada idea y armar una secuencia que cuente la historia. ¿Cómo se llama este proceso? A esto le llamamos bocetaje.
Lo podemos hacer en una hojita cualquiera y es donde los dibujantes decidimos los espacios y los encuadres. Yo personalmente acostumbro utilizar una hoja doblada a la mitad, pues es la forma natural del doblado de una historieta. Los libros, las revistas y las historietas tienen un número de páginas con múltiplo de 4 y se deben ajustar a 4, 8, 16, 24, 32 o 64 páginas. Tienen un tamaño y número de páginas definido por el pliego del papel donde se imprimen. Parece un cómic hecho por niños. Aquí podemos experimentar con las imágenes y discutir con el guionista la manera más efectiva y atractiva de presentar la historia. Al terminar este boceto, podemos comenzar la versión final. ¿Tiene algún nombre en especial esta fase? Efectivamente, se llaman los originales, pues son la base para que podamos reproducir muchas veces nuestra historia y que llegue a muchas personas. Primero, dibujamos en una cartulina las viñetas y a continuación a los personajes y los escenarios. ¿Por qué son azules? Las máquinas con las que se fotografían son ciegas al color azul, entonces podemos utilizarlo para dibujar y evitarnos borrar y dañar el papel. Tienes razón. Cuando borramos demasiado, el papel pierde su característica y se hace feo. Paso seguido, entintamos los dibujos en color negro. Ya se ve como debe. Solo le falta el color. Exacto, pero esta hoja no debe colorearse, pues debemos guardarla por si necesitamos volver a imprimir, corregir o hacer una versión con diferentes colores. Entonces trabajamos con fotocopias para el coloreado. Cierto. Así tenemos la facilidad de hacer las modificaciones necesarias o elegir entre una versión y otra. En el sistema profesional, solo mandamos las indicaciones de cómo se debe colorear cada personaje y espacio, y se hace por computadora. Nosotros podemos colorear nuestras fotocopias de la manera tradicional o por computadora y hacer diferentes versiones. David, ¿cómo se reproduce una historieta? Las historietas profesionales se imprimen, doblan, engrapan en máquinas gigantescas. Luego se empaquetan para su distribución en puestos de revistas, tiendas especializadas y para exportación. A un nivel menos masivo, se reproducen en imprentas y distribuyen de manera muy focalizada. Imagina una escuela o universidad que tenga su propia historieta interna, donde los estudiantes de artes, periodismo, literatura, practiquen con historietas para sus carreras. Otra forma sería a escala muy pequeña una historieta de una sola hoja, distribuidas de mano en mano en la vía pública. ¿Cómo se difundirá esta historieta? Se planeó reproducirla en fotocopias y regalarla a las personas en parques públicos para que la lean y pongan en práctica los consejos en caso de emergencia. Por eso su formato quedó una hoja tamaño carta, doblada a la mitad. ¡Qué gran idea! La gente va a interesarse, sobre todo porque es una historieta que explica los pasos a seguir de cómo ayudar a las personas que sufran esta afectación. Pero, ¿solo las personas a las que se les regale una copia podrán ver esta historieta? ¡Qué buena pregunta, Elena! Adivina qué más podemos hacer. En el siglo XXI, los cómics evolucionaron y se convirtieron en animatic, mismo que podemos compartir en una versión digital, mostrando cada una de las viñetas. ¡Qué buena noticia! Eso le da una nueva dimensión a nuestros proyectos y podemos difundir nuestra historieta rápidamente a más gente. Incluso para nuestros estudiantes y el público joven resulta muy atractivo este formato digital, ya sea para leer o para crear una historieta. El uso de las plataformas digitales y las diferentes aplicaciones a las que tenemos acceso nos ayudarían mucho en su difusión para lograr el propósito de difundir información valiosa, como la del tema que abordamos en nuestra historieta Cadena de Supervivencia, o mostrar cualquier otro contenido de entretenimiento si así lo decidimos.
¿Te gustaría ver cómo quedó el animatic de nuestra historieta? Desde luego. Como pudimos ver a lo largo de nuestra sesión, el proceso de la elaboración de una historieta es todo un arte y requiere de conocimiento sobre el tema a tratar. Mucha atención, creatividad, observación y paciencia. Los invitamos a darse un tiempo para disfrutar de esta aventura. Verán que se sorprenderán con las maravillas que pueden crear, incluso con los materiales más sencillos. Para finalizar, quiero proponerles el siguiente reto. Piensen en una situación o problema de su interés y hagan su propia historieta. Pueden trabajarla a mano con los materiales que tengan en casa. Solo necesitarán una hoja, lápices y colores. También la pueden hacer a computadora. Lo importante es que dejen volar su imaginación. Compártanla con su familia, maestros y compañeros de la escuela de forma digital e intercambien opiniones sobre el trabajo de los demás. Si desean leer más ejemplos o reforzar algunos de los contenidos que vimos en esta sesión, les invito a que revisen su libro de texto. Solo tienen que buscar el aprendizaje esperado. Elabora distintos textos para difundir información. O bien, pueden hacer uso de las TIC para conocer más de las historietas. Maestro David, muchas gracias por acompañarnos y compartir tu conocimiento con nuestros alumnos. Gracias a ti. Ha sido un gusto acompañarte en esta sesión y compartir con ustedes gratas memorias y excelentes historietas. Aprovecho para reconocer el apoyo y el profesionalismo de todo el equipo de trabajo que hace posible este proyecto. Y a todos ustedes, alumnas y alumnos, les agradezco la atención brindada y su valiosa participación en el desarrollo de esta sesión. Esperamos verlos muy pronto en otra sesión de Aprende en Casa. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitech.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes las plataformas nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx y tripulantes.cep.gov.mx.